Vamos a ver. Ahí está. Primera persona. Hola, ¿cómo te va, Ana? Ahí estamos. Bueno, empecé unos minutitos antes para probar el audio, el video. A ver cómo. Díganme los que van llegando, cómo se me escucha y cómo se me ve. Hola. Bueno, les agradecería si me dicen cómo se me escucha y cómo se me ve. Así vamos verificando el audio y el video. Muy bien, perfecto. Vamos a esperar que se una Nicolás. Ah, sí. Bueno, ahí le mandé un mensaje a ver si se une Nicolás. Bienvenidos a todos los que van llegando. Ya se va a ir conectando. Ahí me verificó. Así que bueno. Yo probé recién en un video, se me escuchaba un poquito bajo. Díganme por las dudas a ver si se escucha un poco bajo. ¿Cómo te va, Juanpi? Ya se va a ir conectando Nicolás. En unos minutos vamos a estar charlando. Hola Simón, ¿cómo estás? Ahí se conectó Nicolás. Seguía lo agrego. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, ahora sí, estamos listos para comenzar. Bienvenidos a todos a otro ciclo de entrevistas de Asociación Civil Río Paraná. Mi nombre es Esteban Torres, para los que todavía no me conocen. Hoy tengo el honor
de poder presentar a un pensador, escritor y abogado, como lo es Nicolás Márquez. Así que, bueno, ¿qué tal, Nicolás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, no, no. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a vos por tu generosa presentación. Y te pido disculpas si llegué un poquito tarde, pero la tecnología no No es hay mi problema, fuerte. Así que no hay problema, Nicolás. estoy a tu disposición para el diálogo y para compartir con vos y con todos los amigos que están conectados, que les agradezco. Así que nada, adelante. Buenísimo. Bueno, la idea de hoy es poder transitar nuestro análisis político sobre algunas cuestiones, digamos, de coyuntura nacional e internacional, en este particular contexto de crisis global que estamos atravesando. Así que bueno, Nicolás, me gustaría en principio preguntarte cómo, si ves al gobierno de Alberto Fernández como capaz de estabilizar esta difícil situación. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández forjó una falsa antinomia. Él dijo, entre la economía y la salud me quedo con la salud. Lo cual es una falsa antinomia por lo siguiente, si la economía se desploma la salud. Los países que tienen los índices más bajos de expectativa de vida son los más pobres. No es lo mismo la expectativa de vida en Noruega que en Tanzania. ¿Y eso por qué? Porque son países que tienen una economía desarrollada. Entonces, a mí me parece que, sobre pretexto de cuidar la salud en grado extremo, se van generando otros problemas de salud. El estrés, la depresión, la angustia, está bien, esos pueden ser problemas psicológicos o anímicos, pero que influyen. Pero fuera de esta cuestión que tiene que ver con el encierro, está la cuestión económica. Si los hospitales están desabastecidos, si los niños están desnutridos, si los médicos están mal pagos, vamos a tener otros problemas de salud que no son medibles. No sabemos cuántos chicos mueren por año por desnutrición, porque no los miden. Ahora, si todo el día la prensa está midiendo, hoy se contagiaron 8, hoy murió uno, si hacemos toda una acción psicológica en aras del coronavirus, y bueno, sí, vamos a estar todos asustados y todos gastando nuestra energía física y mental en función de esto. Sin Ahora duda. hay otro tema. La Argentina no puede estar 3 meses sin trabajar. La Argentina es un país africano que tiene 35-40% de pobres, ahora ya hay más de 50% de pobres como consecuencia de la, bueno, en fin, de la nula actividad económica o de la muy baja actividad económica. Va a haber un récord de desempleo, va a haber un récord de inflación, y eso no va a traer problemas de salud, pero muchísimos. Entonces me parece que lo que tendría que haber hecho el gobierno es equilibrar un poco, es decir, bueno, tenemos esta pandemia, vayan a trabajar, pero con barbijo, con determinada cantidad de gente que entre a tu negocio y otra esperará afuera, Sin duda, sin con duda, agua, Nicolás. con alcohol en gel. Te pongo un ejemplo. Tenemos, qué sé yo, 400 muertos más o menos por coronavirus, que son mayormente gente grande y que además ya tenía una enfermedad preexistente. Por día en Argentina mueren 20 personas. Una cifra escandalosamente superior al coronavirus, porque eso es 600 personas por mes. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos la circulación de autos? O sea, esto no se soluciona haciendo una suerte de arresto domiciliario. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente. El gobierno no va a poder exhibir. Acá me pregunta por qué no tengo puesto el barbijín. Y bueno, pero yo no voy a contagiar a nadie hablando por teléfono. Estando en tu Este, casa, ¿no? Sí, justamente, parte de ese alarmismo, digamos, ese alarmismo que está generado en la sociedad, parte de eso es responsable el gobierno. Pero te quería plantear una cuestión en torno a Quería esto. decir Sí, una sola cosa más y después me preguntás. Eh,
el gobierno no puede exhibir un triunfo político económico, no lo va a poder exhibir y la economía se va a desplomar. Se iba a desplomar con o sin coronavirus, lo que hizo el coronavirus fue acelerar un poco todo esto. Entonces, ¿el gobierno qué puede hacer? El gobierno lo que puede hacer es exhibir un triunfo sanitario. Como económicamente, esto va a ser brutal, la crisis, dicen, bueno, la crisis, la culpa la tiene el coronavirus, eso no quiere decir que la gente se lo crea tal cual, pero nosotros acá tenemos una cifra de mortalidad muy inferior al resto de los países. De esto, incluso el propio gobierno se maneja así. Viene Alberto Fernández, te muestra un gráfico, muestra otros países, muestra que somos un país con baja mortalidad y si estamos ganando. Parece un partido de fútbol, es poco serio, porque además Argentina mide mal las cosas. Pero más allá de eso, el gobierno necesita exhibir un triunfo porque va a tener muchas derrotas. Sin duda. Bueno, coincidiendo con esto que planteabas vos, Nicolás, según el gobierno, la preocupación prioritaria hoy es velar por la salud de las personas, pero se lo ve también bastante preocupado por controlar la opinión pública en redes sociales y digitar la vida de las personas, y no creo que esto sea tan necesario para mantener la salud. Así que, ¿qué pensás a raíz de esta cuestión específica? Mira, yo soy un defensor de la libertad personal y creo que cada uno en la vida puede hacer lo que quiera. Lo que uno no puede es evitar las consecuencias. Si yo me vivo drogando y me muero de sobredosis a los 50 años, bueno. Si yo vivo fumando y me muero de cáncer de pulmón, bueno. Es decir, ahora, si yo salgo a la calle, no me cuido, frecuento lugares públicos multitudinarios y me contagio de coronavirus, eso forma parte de la libertad personal. Entonces yo creo que acá se subestima la libertad personal, incluso hubo un proyecto de Rodríguez Larreta, avalado por Alberto Fernández, que después tuvieron que dar marcha atrás, que tenía que ver con la prohibición para que la gente de mayor de 70 años pueda salir a la calle. Prohibición. Ahora, si yo tengo 45, o sea, reconozco que no estoy en una situación de riesgo. Ahora, más allá de que puedan, nadie está exento de contagiarse o de morirse. Pero déjame a mí que yo elija los riesgos que yo quiera asumir. Esto es una política paternalista, estatizante, agobiante, reglamentarista, que está bien, puede traer bajos índices de coronavirus, pero va a traer otros índices de insalubridad, independientemente de la libertad que se está coartando. Pero además de eso, hay un tema político. Esto que estamos viendo podría ser legal o constitucionalmente atendible si el gobierno hubiese declarado el estado de sitio. El gobierno por un decreto no puede decir que nadie camine por la calle. Un decreto no lo puede. No, la Constitución está encima y un decreto es algo subalterno. Solamente está en la Constitución la potestad de dictar el estado de sitio. Y eso sería parte de la ley fundamental. Lo que pasa es que este gobierno progresista, infectado de izquierdistas, no quieren sancionar un artículo represivo. Entonces, sancionan. Embargo, lo está haciendo igual, digamos, la fuerza policíaca y... Lo hacen igual, pero de una legalidad muy, muy cuestionable. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué pensás? Justamente viene en concordancia con esto. ¿Qué pensás sobre el planteo de la Carta de Vargas Llosa contra el autoritarismo? O sea, ¿pensás que este particular contexto está siendo aprovechado por el gobierno para imponer una suerte de autoritarismo? No, mira, yo creo que esto es propio de una coyuntura, que el gobierno necesita tener un triunfo, que va a tener muchas derrotas, y tampoco es algo propio de la Argentina. O sea, el coronavirus es algo, hay que ser realista, propio de todo el hemisferio.
Yo no creo que esto obedezca a una suerte de pretensión totalitaria. De hecho, los gobiernos autoritarios que tenemos no necesitaron un coronavirus. No lo necesitó Cuba, no lo necesitó Nicaragua, no lo necesitó Venezuela. Lo que hay que hacer es tomar la decisión política de restringir las libertades. Me parece que esta restricción de las libertades obedece a una cuestión coyuntural, sanitaria. Lo que pasa es, yo me hago la siguiente pregunta, ¿cómo debe ser esa política? Todos sabemos que hay restricciones a la libertad. Vamos a poner un ejemplo. Yo hace un mes casi, cumplí 45 años. Afortunadamente, cuando hice todas mis conferencias con Agustín Laje en tantos lugares, nos hicimos de muchos amigos. Y una amiga de México me llamó para saludarme y felicitarme. ¿Y cómo la estás pasando? Supongo que la estás pasando bien. Estoy solo en mi departamento. ¿Cómo solo? Llamá a 4 o 5 amigos y comí una pizza. No puedo, es ilegal. Dice, bueno, en México nos permiten reunirnos hasta 10 personas. México, que está al lado de Estados Unidos. Entonces, el tema no es la restricción de libertades porque se entiende que en un contexto muy específico y excepcional haya ciertas reglamentaciones. Eso es una cosa, otra cosa es mantenerte preso en tu casa. Entonces, yo no creo que es una pretensión totalitaria. Yo lo que creo es que cada país lo maneja en función de sus aspiraciones políticas y de su contexto. Acá lo que buscan claramente es tener un triunfo, porque vuelvo a repetir, Argentina va a caer en default, Argentina no va a pagar la deuda, Argentina no va a recibir un solo dólar de nadie que venga a invertir para aquí, Argentina va a tener desempleo, Argentina va a tener inflación, Argentina va a tener aumento de la pobreza. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, pero en coronavirus vamos primero. Yo creo que apostaron al todo o nada porque saben que en el resto no lo pueden manejar. Y no lo veo tanto como una pretensión autoritaria, sino como un manotazo de ahogados. Claro, sí. Se Eso entiende. no quiere decir que no haya personajes con rasgos autoritarios en el gobierno. Pero Sí, claro. en cuanto a política gubernamental, me parece que se trata de eso. Nicolás, ¿pensás que hay una división interna en el gobierno? ¿Cómo ves eso? La división interna no creo que se dé tanto entre Alberto Fernández y Cristina. Ellos hicieron un pacto. Cristina le dijo a Alberto Fernández, yo te consagro presidente. Vos si te presentás con un partido no puedes ser presidente. Y yo tampoco puedo ser presidente porque tengo un rechazo social que no me lo permite. Yo te pongo a vos, te doy mi aparato, yo voy de vicepresidente. Vos vas a tener la dicha histórica de ser presidente de la Argentina, pero vos me vas a solucionar a mí mis problemas judiciales. Los problemas judiciales de Cristina se están solucionando permanentemente, todos los días aparecen jueces y fallos y sentencias que le van quitando a Cristina todas las cargas que pesaban sobre ella. Y bueno, y él se consagró presidente. Pero la interna gubernamental no se da en el seno del poder, sino entre las segundas y terceras líneas. Ahí sí hay una puja en donde por un lado está el ala radicalizada del gobierno y por otro lado una ala supuestamente moderada encabezada por Alberto Fernández. En las segundas y terceras líneas se están matando, pero en la cúspide del poder me parece que conviven por conveniencia. Claro, perfecto. Nicolás, el gobierno de Alberto Fernández hoy se encuentra más cercano a Xi Jinping que a otro gobierno. Pareciera que tienen intereses parecidos, a lo sumo es un modelo a seguir China para el presidente. ¿Qué pensás a raíz de esta cuestión? Bueno, tiene que ver con la respuesta anterior. Lo que pasa es que China tiene una economía de mercado y en el resto de sus políticas de Estado es una dictadura feroz, pero tiene economía de mercado. Nosotros, yo no diría que padecemos una dictadura feroz, pero digamos, yo temo por el avance del Estado por sobre las libertades individuales, pero este gobierno no cree en el mercado. Este gobierno cree
planificación centralizada, cree en el control de precios, cree en hacer una renta clasista a las clases sociales más enriquecidas, cree en darle al campo una suerte de reprimenda a través de retenciones absurdas y de darle al campo el dólar oficial, que no es el dólar real. O sea, es un gobierno claramente socialistoide en materia económica. Y eso es una diferencia muy importante respecto de China. El problema es que nosotros ya veníamos con la tradición socialista, que el gobierno de Cambiemos no se atrevió a modificar, y el socialismo, la experiencia en todos los continentes y en todas las latitudes lo ha demostrado, no genera riqueza, sino que desparrama la pobreza. De manera tal que, por eso no lo comparo con China, porque me parece que ni el autoritarismo en las libertades civiles tiene las mismas características, ni tampoco la economía tiene las mismas características. Claro. Bueno, ¿y qué pensás a raíz de esta cuestión de que China ocultó información? Eso está más que probado, digamos. ¿Y pensás que puede haber una sanción internacional de los países contra China? Mira, yo coincido con vos en que los chinos ocultaron información. Ahora, ¿qué significa una sanción internacional para un país que tiene 1.000 millones de habitantes y que produce todo lo que produce? Sí, puede ser que en un papel firmen una amonestación a China, pero ¿qué van a dejar de comercializar? Claro, Yo no creo en los organismos internacionales, no creo en la OEA, no creo en la ONU, no creo, yo creo en el poder fáctico. Las potencias que tienen poder de verdad se pasan por el trasero todos los comunicados, las sanciones protocolares. Lo que importa acá es la plata, la capacidad militar y la capacidad de producir, de comprar y de vender. Todo lo demás, perdóname la expresión un poco elegante, es pan y circo. claro, sí, se entiende perfectamente. Bueno, desde una visión más global, ¿cómo ves posicionada geopolíticamente a la Argentina en esta crisis global? Y si en este contexto particular, digamos, de salida del Mercosur, eh, posible, digamos, alianza con China, ¿cómo la ves vos? Mira, Argentina no existe. Argentina es un país que no existe en el Mercosur, es un país que va a defoltear, o sea que nadie va a invertir, es un país que no es tenido en cuenta por nadie, y muchísimo menos a raíz del triunfo del kirchnerismo. Vos fíjate que la Argentina no existía con el macrismo, que era un personaje rubio, de un partido de centro, bilingüe, era un buen elemento de exportación, que pretendía llevarse bien con el primer mundo y que pretendía alejarse de Irán, de Venezuela, de Cuba. Si en ese contexto y con ese gobierno que fue muy malo, no vino un dólar, ¿qué puedo esperar yo de un gobierno cuyo partido es el partido, llámale X, es el kirchnerismo, con Cristina como vicepresidente, en donde no hay un centavo, en donde bueno, todo lo que dijimos hoy. Geopolíticamente Argentina no existe. Estamos condenados al fracaso, salvo que haya una determinación política radical hacia las ideas liberales en materia económica. Como esto no va a suceder porque no hay no hay ni consenso social ni convicción ideológica por parte de los gobernantes, la Argentina está condenada a seguir retrocediendo. Los países no desaparecen, siempre se puede ser más pobre. Argentina va a ser cada vez más pobre, por lo menos en este contexto. O sea que yo no veo nada positivo, nada que le permita a la Argentina tener algún nivel de proyección, ni en política internacional, aliado al chavismo, inclusive en un contexto complicado, porque cuando en la época de Néstor Kirchner se aliaban al chavismo y se aliaban a las políticas, entre comillas, bolivarianas y a ese sector,
La realidad es que los commodities eran muy buenos, el petróleo valía mucho dinero y el mapa geográfico de América Latina era bastante condescendiente con el chavismo. Es decir, teníamos no sé, Argentina, Uruguay con Mujica, Chile con Bachelet, Brasil con Lula, bueno, y Hugo Chávez con un sistema de petróleo extraordinario, llegó a estar a 150 toneladas al barril, Ujú. con Rafael Correa en Ecuador, o sea, uno veía toda una estructura de apoyo importante y Obama encima era el presidente de Estados Unidos. Entonces, estos elementos locales ganan con Piñera en Chile, con Jair Bolsonaro en Brasil, con la calle Pou en Uruguay, con Moreno en Ecuador, que es un gobierno de centro bastante aceptable, con un gobierno de centro en Colombia, y con una Venezuela totalmente desacreditada y con un petróleo en el subsuelo, y en Estados Unidos gobierna Trump. O sea que ni siquiera tienen, digamos, un acompañamiento como para decir vamos para allá. Y si aún así querían ir para la izquierda, la soja valía $600 la tonelada, hoy no llega a 300. El barril valía $150 el barril de petróleo, hoy está a cero, u $8. O sea, no hay ni contexto político, Brasil con Bolsonaro, como dije, no hay ni contexto político ni contexto económico que le permita a la Argentina tener una cierta recuperación, no la hay. Bueno, en relación, Entonces, yo soy sumamente pesimista. ujú, Pero claro, ojo, en relación a esto, Borges decía, sí, Jorge Luis Borges decía que un pesimista es un optimista que ve la realidad. Y claro. entonces me parece a mí que yo no es que quiero que al país le vaya, simplemente haga un análisis ideológico y más o menos geopolítico y no me cierran los números por ningún lado. Argentina, con estos cretinos que nos gobiernan, estamos destinados al retroceso permanente. ¿Cuál es el mejor escenario de salida que vos podés imaginar, digamos? O sea, ya me dijiste que una solución posible no la ves visible, pero el mejor escenario que vos podés imaginar para la Argentina. No, tendría que plantearte una hipótesis fantasiosa. Es decir, un presidente que diga, bueno, me di cuenta de que todo esto no funciona, vamos a sanear el Estado, vamos a achicar el gasto público, vamos a bajar los impuestos, vamos a desregular la legislación laboral, vamos a desregular a los sindicatos, vamos a, en fin, toda una serie de cosas para poder seducir al capital internacional para que haya inversión externa directa en la Argentina. Eso es lo que habría que hacer para que el país baje el gasto público, por consiguiente baje la inflación y baje la legislación reglamentarista y además progresivamente tenga un plan, un programa para ir reduciendo el gasto público. En este momento, y esto lo ha dicho José Luis Esper, lo ha dicho Kachanowski, lo ha dicho López Murphy, lo ha dicho Milei, en este momento en Argentina hay 7 u 8 millones de personas como máximo que trabajan en la actividad privada y hay 21 millones de personas que reciben dinero de la función del Estado. Algunos son funcionarios, otros son ñoquis y otros son subsidiarios de la asignación universal por hijo, de cualquier tipo de entretenimiento dadivoso. Muy bien, esto es insustentable, esto es insostenible. Y encima la legislación laboral no te permite contratar a nadie, porque vos contratás a alguien y es carísimo, vos expulsás a alguien porque no te sirve y es carísimo. Y sin embargo, las crisis son oportunidades. Un gobierno que tenga una visión procapitalista puede decir, muchachos, estamos contra la pared. No tenemos un centavo, estamos en una pandemia, yo forzosamente, contra mis convicciones, por lo menos que lo diga demagógicamente, tengo que ir para este lado. Bueno, eso no se hace, eso no se hizo, no se va a hacer, así que tenemos que prepararnos para el Big Bang. Claro, vos sabés que desde algunos sectores, como es
liberalismo y el conservadurismo y algunos sectores nacionalistas, se está hablando de una posible alianza entre, digamos, de los sectores de la derecha y la centroderecha. ¿Vos cómo ves esa posible armado? Mira, yo creo que lo veo muy factible por tres razones. Vamos primero a la cuestión política. Eh, Supongamos que la candidatura nacionalista fue la de Gómez Centurión y la liberal fue la de Esper. Bueno, las dos sacaron muy pocos votos. Está demostrado que deben unirse, porque si no van a seguir siendo partidos testimoniales. Segundo punto, los liberales tienen que aceptar que la vida empieza desde la concepción y tienen que aceptar que hay un marxismo cultural y una ideología de género que acecha contra nuestras libertades. Y los nacionalistas tienen que aceptar que la economía de mercado es el mejor sistema posible para generar riqueza. Que yo creo que lo aceptan, porque para los nacionalistas la economía no es un dogma, sino que es un instrumento. De hecho, el economista de Gómez Centurión era un economista liberal, que era Agustín Monteverde. De manera tal que la unión entre conservadores, liberales y nacionalistas yo la veo posible en tanto y en cuanto estén dispuestos a ceder en situaciones. Si vos sobre 10 puntos importantísimos, si vos y yo sobre 10 puntos muy importantes estamos de acuerdo en 7, y bueno, vayamos juntos. Eso desde el punto de vista ideológico, después habrá que ver los egoísmos personales, las negociaciones políticas que también existen. Pero también hay otro punto, tanto Esperco como Gómez Centurión se presentaron a último momento, sin estructura, sin profesionalismo, sin tener diputados en sus listas. Bueno, ahora hay un tiempo suficiente como para armar un partido profesional. Aquello era muy amateur. Pero sí, hay que armar un partido de derecha que tenga liberales, libertarios, conservadores y nacionalistas. Pero no es que a mí se me ocurre esto. En todo Occidente así son los partidos de derecha. Donald Trump no piensa igual que todos los republicanos. Vox no tiene todas las mismas corrientes ideológicas, tampoco Piñera. En todos los partidos políticos existen matices y fuerzas que pujan para tener un mayor protagonismo, van a elecciones internas. Y bueno, y después estará el que saque más votos. El tema es que los que perdieron tienen que encolumnarse dentro del que ganó para que ese partido llegue y tenga un bloque de diputados, tenga un bloque de senadores. Hoy nosotros no tenemos un diputado. Uno no tenemos. Claro. Tenemos hasta diputados trotskistas. No tenemos un diputado a quien tocarle el timbre. Me parece que es un buen momento para eso, sobre todo para el año que viene. ¿Por qué? Porque en el año que pasó hubo una suerte de polarización muy gruesa, muy brutal entre el macrismo y el kirchnerismo, y hubo mucho temor a que el kirchnerismo gane, cosa que finalmente ocurrió. Entonces mucha gente no quiso votar terceras fuerzas porque quiso votar por Macri a modo de mal menor con tal de frenar al kirchnerismo. Pero el año que viene las elecciones son legislativas. Entonces el margen de libertad y de presión psicológica es muy inferior. Uno puede votar por un candidato a diputado, que eso no va a cambiar al presidente. Entonces es una buena oportunidad, hay que saber si la saben aprovechar. Claro. Sabes que, bueno, últimamente han acontecido un par de hechos lamentables que están dando a visibilizar la impunidad que existe en nuestro país, que, bueno, digamos, no es cosa reciente, pero últimamente se está visibilizando mucho. Primero por esto de la liberación de los presos y demás, y también por algunos casos que está difundiendo el periodismo. ¿Cuál es la posible solución que podríamos plantear para esta problemática? ¿Cuál ves? ¿Te referís a los presos puntual? Sí, a los presos, digamos, a la corrupción política. Bueno, mira, el tema de los presos fue un error político del gobierno brutal, porque mientras todos estamos encerrados, sacar a los presos de las cárceles para que vayan cómodamente a sus casas
fue un error garrafal. Yo sospecho que esto ha sido impulsado por el ala radical del kirchnerismo, que con los presos siempre tuvo buen trato, y para ello basta ver que en los 12 años que gobernaron, los presos armaron una suerte de sindicato kirchnerista que se llamó Batallón Militante, y estos personajes, estos activistas, salían de la cárcel para ir a las marchas a las marchas oficialistas. De hecho, cuando se analizan las elecciones, en las cárceles el 90% de los presos o reclusos o convictos votaron por el kirchnerismo. De manera tal que esto no me sorprende. Es un error político porque el 85% de la población se manifestó en contra de la liberación de los presos a arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que incluso la gente que votó por Alberto Fernández se manifestó en contra. Fue un error político muy grave, que con un gran sesgo ideológico, pero que la ciudadanía rechazó. Respecto a la corrupción es una mala cualidad del individuo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Achicar el Estado. Porque el estatismo se presta para la corrupción. Yo doy una licitación para que vos hagas una obra. Entonces, yo te pago $2 millones, pero vos me tenés que devolver 1. Y así funcionan las licitaciones, y así funciona el Estado, y yo además hago nepotismo, y pongo a todo mi clan familiar, y pongo ñoquis que no sirven para nada, que solamente van una vez por mes, pero yo me quedo con la mitad de la gente, del dinero que cobra la gente que yo nombré por no trabajar. Vale decir, los países donde el Estado está reducido, los índices de corrupción son muy bajos. Cuando el Estado es más grande, los índices de corrupción son más altos, porque están las posibilidades enquistadas desde el poder. De manera tal que mientras el sistema estatizante prevalezca en la Argentina, no va a haber disminución de la corrupción. Claro, se entiende perfectamente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya 40 minutos, han transcurrido casi 25. Así que para terminar, me gustaría leer una reflexión que escribí en torno a esta temática de estas preguntas. Yo sabía, digamos, que íbamos a coincidir bastante en esta temática, así que me gustaría dejar una reflexión final y que la escuche Nicolás, si me permitís. Claro, por supuesto. Bueno, yo tengo la certeza, digamos, que el coronavirus traerá muchas repercusiones políticas, de las cuales debemos estar muy atentos. Sería una tragedia, digamos, si la víctima más importante en esta crisis fueran los sistemas democráticos. En este momento tan difícil que estamos viviendo, la libertad es el instrumento con el cual la sociedad puede hacerse escuchar, hacer valer sus garantías, y hoy está siendo avasallada. Deberíamos proteger la democracia como si el virus no importara, y protegernos del virus con responsabilidad individual. No hay garantía de éxito de esto, pero tenemos la obligación y la responsabilidad moral de intentarlo, porque como decía el gran Mariano Moreno, prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Así que bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Saludos.